El código oculto en el libro de Apocalipsis. La noche desciende sobre la historia de la humanidad, y con ella surge un misterio que ha desafiado el entendimiento de los hombres desde tiempos inmemoriales. En la penumbra de lo inexplicable, la voz de las Escrituras resuena con fuerza, llamándonos a descifrar un código oculto, un mensaje cifrado en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Esta no es solo una crónica de profecía y juicio, sino un relato que encierra secretos sobre la naturaleza del bien y el mal, la redención y la destrucción, la eterna lucha que define el destino del mundo. Hoy os invito a recorrer, con rigor histórico y basándonos en las fuentes más fidedignas, sobre todo la palabra inmutable de la Biblia, el camino que conduce a la revelación de este enigmático código. Con una narrativa rápida, concisa y directa, desentrañaremos los orígenes, la formación y la culminación del mensaje apocalíptico, sin perder de vista el misterio que lo envuelve, y manteniendo siempre una tensión literaria que mantenga al oyente en vilo. Primera parte. Orígenes y contexto histórico. Para comprender la profundidad del mensaje que encierra el Apocalipsis, debemos situarnos en el contexto histórico y cultural en el que se gestó. La tradición judía, la historia del pueblo de Israel y el relato de la redención se entrelazan para dar origen a una simbología que trasciende el tiempo. Desde los albores del Génesis hasta el exilio y la restauración, las Escrituras nos hablan de un Dios que en medio del sufrimiento humano revela su plan a través de signos y símbolos. Uno de los episodios más significativos es el relato del desierto, narrado en Números 21, 4-9, donde el pueblo de Israel, en su peregrinación, es castigado por su desobediencia y falta de fe. Las mordeduras de las víboras traen consigo la amenaza inminente de la muerte. Y en respuesta a los lamentos y súplicas del pueblo, Dios instruye a Moisés a fabricar una serpiente de bronce. Esta imagen, erigida en un asta, no es un mero objeto, sino el instrumento de salvación. Basta con que aquel que haya sido mordido alce la vista y, por la fe, reciba la vida. Este acto, lleno de paradojas, inaugura el simbolismo que se perpetúa a lo largo de toda la Biblia. La serpiente, tan vil en el Edén por instigar la caída del hombre, se transforma en un signo de curación en el desierto. Este contraste no puede ser ignorado. Es la manifestación de un principio esencial en la teología bíblica, donde lo que parece ser fuente de perdición se convierte en canal de salvación. El Evangelio de Juan lo recoge cuando Jesús dice: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado». Juan 3:14. Así, se establece una conexión directa entre la fe en la mirada redentora y la promesa de vida eterna, una prefiguración del sacrificio supremo que se consumará en la cruz. Segundo, el nacimiento del código oculto. Si retrocedemos en el tiempo, encontraremos que el lenguaje apocalíptico no es un capricho literario, sino el resultado de siglos de experiencias vividas, de guerras, exilios y esperanzas frustradas. El Apocalipsis, escrito en un contexto de persecución y angustia para las primeras comunidades cristianas, emerge como una respuesta divina ante la opresión y la incertidumbre. Su autor, a quien se identifica tradicionalmente con Juan, el discípulo amado, plasma en un lenguaje simbólico la lucha entre el bien y el mal, anticipando la victoria final de la luz sobre las tinieblas. El código oculto se manifiesta en cada imagen, en cada cifra y en cada metáfora que componen este libro. El número 7, recurrente y cargado de significado, representa la plenitud y la perfección del plan divino. Las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira no son elementos arbitrarios,
sino que constituyen una estructura cuidadosamente orquestada para revelar el proceso de juicio y redención que se desarrollará en la historia de la humanidad. La tensión narrativa del Apocalipsis se asienta en el contraste entre la realidad inmediata de la persecución y la esperanza de un futuro glorioso, donde el mal será finalmente derrotado. Este dualismo se expresa en la figura del gran dragón, identificado en el capítulo 12 como la serpiente antigua, el diablo, el cual ha engañado a toda la humanidad desde los albores del tiempo. La expulsión del dragón del cielo simboliza el triunfo de la justicia divina y la instauración de un nuevo orden, en el que la maldad ya no tendrá cabida. Tercera formación del mensaje, apocalíptico. La formación del mensaje del Apocalipsis es fruto de una amalgama de tradiciones, símbolos y experiencias que se han ido entretejiendo a lo largo de la historia. Los primeros cristianos, al verse sometidos a la persecución de un imperio pagano, encontraron en estas visiones un bálsamo para su alma, una garantía de que la lucha que libraban no era en vano. El autor, inspirado por la revelación divina, utiliza un lenguaje cargado de simbolismo que ha fascinado y desconcertado a generaciones enteras. El mensaje apocalíptico se fundamenta en la creencia de que la historia no es un simple devenir caótico, sino un proceso guiado por la mano de Dios, en el que cada acontecimiento tiene un propósito y una conexión con el plan redentor. Este pensamiento se remonta a la tradición profética del Antiguo Testamento, donde los profetas anunciaban un futuro en el que el mal sería erradicado y la justicia se instauraría de manera definitiva. La visión del Apocalipsis, en este sentido, es la culminación de una larga serie de esperanzas y advertencias que encuentran su máxima expresión en el enfrentamiento final entre las fuerzas celestiales y las oscuras potencias del mal. El autor del Apocalipsis no se limita a describir visiones abstractas, sino que integra en su narrativa elementos históricos y culturales que permiten al lector identificar, a través del simbolismo, las realidades de su tiempo. Así, el Imperio Romano, con su opresión y decadencia, se convierte en el epítome de la maldad que se oponía a la verdad divina, mientras que la comunidad cristiana, a pesar de sus sufrimientos, representa la encarnación de la esperanza y la fe inquebrantable en la salvación prometida. Cuarta, el gobierno divino y los grandes hechos. La historia del mensaje apocalíptico no puede separarse del gobierno divino, que se manifiesta a lo largo de toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha establecido un orden en el que la justicia y la misericordia conviven en una armonía paradójica. El relato del Éxodo, la travesía por el desierto y la conquista de la tierra prometida son testamentos vivos de un gobierno que, a pesar de las rebeliones y los errores humanos, siempre ha guiado a su pueblo hacia la redención. En el Apocalipsis, este gobierno divino alcanza su forma definitiva, en la que se pone fin a la tiranía del mal. Las visiones de los tronos y del Cordero inmolado representan la culminación de un proceso que comenzó con la creación misma del mundo y que se ha ido desarrollando a través de episodios de triunfo y fracaso, de fe y traición. Cada sello que se abre, cada trompeta que suena y cada copa que se derrama son manifestaciones de la justicia divina, que se expresa de manera implacable contra aquellos que han rechazado la verdad. Uno de los grandes hechos que marca el gobierno divino es la confrontación directa con el dragón, la serpiente antigua, que durante milenios ha intentado desviar a la humanidad del camino de la luz. La expulsión del dragón del cielo, narrada en Apocalipsis 12,
es el acto simbólico que sella el destino del mal. Un mal que, pese a su aparente poder, está condenado a la derrota definitiva. Esta victoria no es fruto de la violencia humana, sino de la inquebrantable voluntad de un Dios que ha decidido restaurar el orden y la justicia en el universo. El código oculto se manifiesta en la forma en que estos hechos están interrelacionados, en la sinfonía de símbolos que revelan una verdad profunda. La historia del mundo es la historia de la lucha entre la luz y la oscuridad, y el desenlace final ya está escrito en las estrellas. La visión apocalíptica es, en definitiva, la promesa de un nuevo amanecer, en el que la humanidad se elevará sobre las cenizas del caos para abrazar la plenitud de la vida eterna. La muerte del mal y la restauración de la creación. El clímax del mensaje apocalíptico se alcanza en la visión del fin del mal. La derrota de la serpiente antigua, el diablo, es el punto culminante de un conflicto que ha atravesado la historia de la salvación. Esta victoria se plasma en imágenes poderosas: la nueva Jerusalén que desciende del cielo, la resurrección de los muertos y el establecimiento de un reino de paz y justicia. Cada símbolo, cada metáfora, es un recordatorio de que la lucha no es en vano y que, al final, la verdad triunfará. La restauración de la creación es la culminación del gobierno divino, donde el tiempo y el espacio se reconcilian en una armonía perfecta. Las lágrimas serán secadas y la muerte habrá sido vencida, en una nueva era en la que el dolor y la desesperanza no tendrán cabida. Este futuro, tan anhelado por los profetas, es la culminación de un proceso histórico que se ha ido gestando a lo largo de los siglos, desde la expulsión del Edén hasta la última batalla en el horizonte de la historia. El mensaje del Apocalipsis, por tanto, es una invitación a la esperanza. No se trata de un destino inevitable de destrucción, sino de la promesa de una renovación radical de la existencia, en la que la humanidad, al reconocer su error y volver a la fe, será partícipe de la redención final. La mirada que se dirige al Cordero inmolado, la fe que sostiene la visión de la Nueva Jerusalén, son símbolos que nos llaman a trascender el miedo y abrazar la luz que irradia la salvación. Sexto, desentrañando el código, simbolismo y numerología. Una de las claves para descifrar el mensaje apocalíptico reside en la riqueza de sus símbolos y en el uso deliberado de la numerología. Cada cifra, cada imagen, tiene un significado profundo y cargado de historia. El número 7, por ejemplo, aparece de manera reiterada. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Este número no es fruto del azar, sino que representa la perfección y la totalidad del plan divino. Así, la estructura del Apocalipsis se convierte en una sinfonía numérica, donde cada elemento cumple una función específica en el gran diseño de la redención. El uso de símbolos como la bestia, el falso profeta y el dragón se inscribe en una tradición profética que busca no solo advertir, sino también enseñar. La bestia, con su número 666, ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos han relacionado este número con imperios históricos. Otros lo han visto como un símbolo de la imperfección humana, en contraposición a la divinidad y la perfección. Lo cierto es que, en el contexto del Apocalipsis, 666 es la representación de todo aquello que se opone a la voluntad divina, un recordatorio de que el mal, por muy astuto que parezca, está destinado a ser derrotado. La interpretación de estos símbolos requiere, por tanto, una aproximación rigurosa y fundamentada en las fuentes originales. La Biblia, en su integridad,
es el recurso primordial para comprender este código. Los escritos de los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Jerónimo, ofrecen también una perspectiva valiosa al tratar de conciliar el simbolismo apocalíptico con la realidad histórica y espiritual de su tiempo. Es a partir de esta base que podemos comenzar a vislumbrar la complejidad y la profundidad del mensaje apocalíptico, que no se limita a predecir el fin del mundo, sino que encierra una verdad universal sobre la lucha entre la luz y la oscuridad. Séptimo. El legado del Apocalipsis en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, el Apocalipsis ha ejercido una influencia decisiva en la cultura, el arte y la literatura. Su imagen ha sido evocada en momentos de crisis y de cambio, cuando la humanidad se ha encontrado al borde del abismo, buscando en la palabra de Dios una salida a la desesperación. Desde las grandes catedrales góticas hasta las pinturas renacentistas, el mensaje apocalíptico ha inspirado a generaciones a mirar más allá de lo visible y a buscar la verdad oculta en cada signo y en cada cifra. El legado del Apocalipsis se manifiesta, además, en el pensamiento teológico y en la interpretación de la historia. Durante la Edad Media, la visión apocalíptica fue utilizada tanto para advertir sobre la inminente ira divina como para inspirar a la esperanza en un futuro mejor. En tiempos de peste y de guerra, las profecías contenidas en este libro sirvieron como consuelo para los afligidos, recordándoles que la historia tiene un propósito y que, a pesar del sufrimiento, la justicia de Dios prevalecerá. En el mundo contemporáneo, el Apocalipsis sigue siendo un faro de misterio y de inquietud. Las interpretaciones modernas, aunque a veces alejadas del rigor histórico, intentan captar la esencia de un mensaje que trasciende las épocas. Sin embargo, es imprescindible volver a las fuentes primarias, a la palabra inalterable de la Biblia, para evitar interpretaciones sesgadas o anacrónicas. El código oculto que se esconde en el Apocalipsis no es un enigma sin solución, sino una invitación a profundizar en el conocimiento de la verdad divina y en la comprensión del destino humano. Octavo. La profecía cumplida y la esperanza redentora. El corazón del mensaje apocalíptico late con la promesa de una redención que trasciende el tiempo. Cada profecía, cada visión, se orienta hacia un futuro en el que el mal es erradicado y la creación se renueva en un acto supremo de gracia. La lucha contra la oscuridad no es en vano. Es un proceso que culminará en la instauración del reino de Dios, donde la paz y la justicia serán eternas. Esta esperanza redentora es el motor que impulsa a la fe, la fuerza que sostiene a los creyentes en medio de la adversidad. La visión del Cordero inmolado, que se levanta para salvar a la humanidad, es la prefiguración del sacrificio de Cristo, cuya muerte y resurrección marcan el inicio de una nueva era. Así, el código oculto del Apocalipsis se revela como una síntesis de la historia de la salvación, desde la caída del hombre en el Edén hasta la victoria final sobre la serpiente antigua. Los grandes hechos narrados en este libro no deben ser vistos como meras advertencias de un destino ineludible, sino como testimonios de la fidelidad de Dios a su pueblo, la expulsión del dragón del cielo, la derrota de la bestia y el establecimiento de la Nueva Jerusalén son manifestaciones palpables de un poder que trasciende la comprensión humana. Son símbolos de un futuro en el que el sufrimiento se disuelve en la luz de la verdad y en el abrazo redentor del amor divino. Noveno. La conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Una de las características más fascinantes del mensaje apocalíptico es su capacidad para conectar el pasado con el futuro, el Antiguo con el Nuevo Testamento. La Biblia, en su integridad, se presenta como un gran relato de redención, en el que cada libro, cada profecía, encaja en un mosaico que apunta hacia la culminación del plan divino. La serpiente de bronce, erigida en el desierto, prefigura la exaltación de Cristo en la cruz, mientras que la expulsión del dragón del cielo anuncia el fin de una era de oscuridad. Esta continuidad es esencial para comprender el código oculto del Apocalipsis. Los mensajes de los profetas, que durante siglos advirtieron sobre el juicio venidero, encuentran su eco en las palabras de Juan, el autor del Apocalipsis. La visión de los sellos y de las trompetas es, en realidad, la realización de lo prometido en el Antiguo Testamento, una profecía que se cumple en el tiempo y que se plasma en imágenes que resuenan con la autoridad de lo divino. Las fuentes más fiables, entre las que se destaca la Sagrada Escritura, nos recuerdan que la historia no es un cúmulo de eventos aislados, sino una sinfonía de revelaciones que se entrelazan para manifestar la verdad última. Dios es soberano, y su plan de salvación es perfecto e inmutable. Es en esta fusión de tradiciones, de voces antiguas y nuevas, que se esconde el verdadero misterio del Apocalipsis, un misterio que invita a cada creyente a ser partícipe de la esperanza redentora. 10. La tensión literaria y el arte del misterio. La narrativa apocalíptica ha sido diseñada para cautivar, para sumergir al lector en un universo donde lo visible se funde con lo invisible y lo finito con lo infinito. El estilo literario del Apocalipsis no es fortuito, es una construcción deliberada que busca mantener la atención del espectador, creando un ambiente de intriga y de asombro. Cada palabra, cada símbolo, es elegido con precisión para evocar una sensación de misterio, para desafiar al entendimiento y, a la vez, para abrir las puertas a la revelación. Esta tensión literaria es, sin duda, uno de los elementos que han hecho del Apocalipsis un texto atemporal. La alternancia entre momentos de intensa oscuridad y estallidos de luz divina, la yuxtaposición de imágenes de destrucción y de renovación, configuran un ritmo narrativo que no da tregua y que obliga al oyente a prestar atención. No es una mera profecía del fin, sino un llamado a la vigilia, a la búsqueda constante de la verdad oculta en cada signo y en cada señal. El mensaje, rápido, conciso y directo, no pierde su fuerza precisamente por su brevedad, sino por la densidad de su significado. La voz que lo pronuncia, firme y cargada de autoridad, se convierte en el eco de una tradición milenaria, en la manifestación viva de una fe que ha trascendido los límites del tiempo y del espacio. El código oculto en el libro de Apocalipsis es, en esencia, la invitación a desvelar el misterio de la existencia, a comprender que detrás de cada acontecimiento se esconde un plan divino que, aunque enigmático, es perfecto en su justicia y en su misericordia. 11. El desafío de interpretar lo insondable. Pocos textos han desafiado tanto la interpretación y el análisis como el Apocalipsis. Su lenguaje simbólico, sus cifras y sus imágenes han sido objeto de innumerables estudios, debates y controversias a lo largo de la historia. Sin embargo, es precisamente esta dificultad la que subraya su grandeza. El código oculto no es un acertijo a resolver con fórmulas simplistas, sino un enigma que invita a la reflexión profunda y al diálogo constante entre la fe y la razón. Los eruditos de la teología y los estudios bíblicos han propuesto diversas lecturas, desde las más literales hasta las más alegóricas,
buscando descifrar el mensaje que, en su núcleo, sigue siendo inmutable: la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. En este sentido, el Apocalipsis no se reduce a una simple profecía del fin del mundo, sino que se erige como un compendio de enseñanzas sobre la condición humana, sobre la necesidad de la redención y sobre la certeza de que la justicia divina, aunque a veces tardía, nunca falla. Este desafío interpretativo es, a su vez, un llamado a la humildad. La complejidad del lenguaje apocalíptico nos recuerda que hay misterios que trascienden la capacidad de la mente humana, y que es en la aceptación de lo insondable donde reside la verdadera sabiduría. No se trata de imponer una única interpretación, sino de abrirse a la multiplicidad de significados, siempre con el rigor de la fuente primaria, la Sagrada Escritura. 12. El impacto del código en la fe y en la sociedad. La revelación del código oculto en el libro de Apocalipsis ha tenido, a lo largo de los siglos, un impacto profundo en la fe de millones de creyentes. En tiempos de crisis, de opresión y de incertidumbre, las palabras de este libro han servido de faro para aquellos que buscan consuelo y esperanza en medio del caos. Su mensaje, aunque envuelto en misterio, es un recordatorio constante de que el sufrimiento no es el final, sino el preludio de una transformación radical, donde la justicia y la paz prevalecerán. En el ámbito social y cultural, el Apocalipsis ha inspirado movimientos, obras de arte, literatura y hasta revoluciones. La imagen del Cordero Inmolado, la caída de la Gran Babilonia y el triunfo del cielo han sido evocadas en momentos históricos críticos, en los que la humanidad se ha visto forzada a replantear sus valores y a luchar por un futuro mejor. El código oculto, entonces, no es solo una cuestión de fe individual, sino un legado que ha influido en la forma en que las sociedades han comprendido el destino y la justicia. La vigencia de este mensaje radica en su capacidad para hablar a cada generación, para recordarnos que, pese a las apariencias, la historia está en manos de un poder que trasciende lo humano. La certeza de que el mal, por más imperioso que parezca, está destinado a ser derrotado, infunde al creyente la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos del presente, con la convicción de que la victoria final ya ha sido decretada. 13. La relevancia del código en el mundo contemporáneo. En la era de la información y la globalización, donde el conocimiento se disemina a una velocidad vertiginosa, el mensaje del Apocalipsis sigue siendo tan relevante como en los albores del cristianismo. El código oculto, con su combinación de símbolos, números y metáforas, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, sobre las tensiones que dividen a la humanidad y sobre la posibilidad de una transformación profunda en la conciencia colectiva. Hoy, en un mundo marcado por conflictos, injusticias y la creciente desconexión entre los hombres, la visión apocalíptica adquiere una dimensión renovada. No se trata de predecir el fin en un sentido literal, sino de comprender que cada crisis es una oportunidad para el cambio, para la renovación de la fe y para la reafirmación de la justicia divina. En este sentido, el código oculto se convierte en una herramienta de interpretación del presente, una clave que nos ayuda a descifrar los signos de los tiempos y a prepararnos para la culminación de un proceso que, desde tiempos inmemoriales, ha sido guiado por la mano de Dios. La fe, lejos de ser un refugio para la ignorancia, es el faro que ilumina el camino en la oscuridad. El Apocalipsis, con su mensaje de esperanza y de advertencia, nos reta a mirar más allá de lo evidente y a comprender que cada acto de maldad, cada injusticia, forma parte de una narrativa que, en última instancia, apunta a la redención total de la creación. 14.
el legado del apóstol y la tradición de la Iglesia. El código oculto en el libro de Apocalipsis no surge en un vacío. Está profundamente anclado en la tradición apostólica y en la interpretación que, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha dado a las Escrituras. Los padres de la Iglesia, en sus escritos, no solo se limitaron a exponer una teología del fin, sino que también ofrecieron una lectura que conectaba el misterio apocalíptico con la vida cotidiana de los fieles. San Juan, a quien se atribuye la autoría del Apocalipsis, no fue un profeta solitario en su visión, sino el portavoz de una comunidad que había sufrido persecuciones y buscaba en la palabra divina la fuerza para resistir. La transmisión oral y escrita de estas visiones se convirtió en un elemento central de la fe cristiana, y su interpretación se fue enriqueciendo con las experiencias históricas de cada generación. Así, el mensaje del Apocalipsis se transformó en un legado vivo, que continúa inspirando a quienes buscan respuestas en medio del caos y la incertidumbre. El papel de la Iglesia en la conservación y transmisión de este mensaje es innegable. Los concilios, los sermones y las meditaciones teológicas han ido desentrañando el código oculto, aportando claridad a lo que en un primer momento parecía un enigma inabarcable. Esta tradición, basada en la autoridad de las Escrituras y en el testimonio de los mártires y santos, sigue siendo la fuente más fiable para entender la verdadera dimensión del mensaje apocalíptico. 15. La última revelación. Un futuro escrutado por la luz divina. Mientras recorremos la narrativa del Apocalipsis, llegamos inevitablemente al momento culminante, la última revelación, el instante en el que la batalla final entre el bien y el mal alcanza su clímax. Esta visión del fin no es un llamado al temor, sino una invitación a la esperanza. La derrota del dragón, la erradicación de la bestia y la instauración del reino eterno son promesas que se extienden más allá del tiempo y del espacio, asegurando que la justicia divina prevalecerá por siempre. El código oculto que se esconde en las páginas del Apocalipsis se desvela en este momento de iluminación, en el que cada símbolo, cada cifra, adquiere un significado que trasciende lo meramente literal. La visión del trono celestial, donde el Cordero recibe la honra suprema, es la culminación de un proceso histórico que empezó en el Edén y se fue desarrollando a lo largo de toda la redención humana. Es la confirmación de que la voluntad divina es inmutable y que, a pesar de las aparentes vicisitudes de la historia, el bien siempre triunfará sobre el mal. El mensaje final es claro. La historia es la manifestación del plan divino, y cada generación tiene el deber de reconocer su parte en esta epopeya sagrada. La mirada puesta en el Cordero inmolado no es solo un acto de fe, sino un compromiso con la verdad y con la justicia, un recordatorio de que la redención está al alcance de aquellos que se atreven a creer en la promesa de un nuevo amanecer. 16. Conclusión. El misterio que nos llama a la acción. A medida que cerramos este recorrido por el código oculto en el libro de Apocalipsis, nos enfrentamos a la realidad de que el misterio no es un obstáculo, sino el motor que impulsa la fe. La tensión literaria y el rigor histórico de este mensaje nos invitan a mirar más allá de la superficie, a cuestionar lo evidente y a sumergirnos en las profundidades de una verdad que ha sido revelada a través de los siglos. El Apocalipsis nos desafía a reconocer que, en el vasto escenario de la historia, cada símbolo, cada número y cada imagen tiene un propósito. La victoria final sobre la oscuridad es una promesa inquebrantable, un mensaje que trasciende los límites del tiempo y que se erige como el testimonio de un Dios que,
a pesar de las tribulaciones humanas, siempre guía la creación hacia la luz. En este contexto, el código oculto no es un acertijo para ser resuelto de manera fría y distante, sino un llamado a la acción, a la reflexión y a la renovación de la fe. Hoy, al enfrentar los desafíos del presente, recordemos que cada crisis es una oportunidad para reencontrar la esperanza, para redescubrir la fuerza que reside en la palabra divina y para reafirmar nuestro compromiso con la verdad y la justicia. La promesa del Apocalipsis no es la condena, sino la invitación a una transformación radical, en la que el amor y la fe se convierten en las armas contra la oscuridad. Este mensaje, rápido, conciso y directo, nos insta a no olvidar que la historia está escrita por la mano de Dios, y que el desenlace final, aunque velado en misterio, ya está decretado en la eternidad. El código oculto en el libro de Apocalipsis es, en definitiva, un espejo en el que se refleja la lucha eterna entre la luz y la sombra, una invitación a descubrir que, en el corazón mismo del enigma, reside la promesa de la salvación. Así, mientras la noche se disipa y los primeros rayos del amanecer iluminan el horizonte, recordemos que el mensaje del Apocalipsis nos llama a ser vigilantes, a mantener la fe y a buscar, siempre, la verdad oculta tras cada símbolo, porque en ese misterio, en esa intriga que ha fascinado a generaciones, se esconde la certeza de que, al final, la justicia divina triunfará y el amor eterno reinará sobre toda la creación. 17. Epílogo. La voz que trasciende el tiempo. Al concluir este viaje por el código oculto en el libro de Apocalipsis, queda claro que cada palabra, cada imagen, es la voz de un mensaje que trasciende épocas. El relato apocalíptico, con su mezcla de advertencia y esperanza, es la herencia de un pueblo que ha sabido resistir la oscuridad y que a través de la fe ha hallado la luz en medio del caos. Hoy, al leer estas palabras, recordemos que no se trata de un relato de condena, sino de un testimonio del poder redentor que ha marcado la historia de la humanidad. La mirada puesta en el Cordero inmolado, la fe en la promesa de la Nueva Jerusalén, son los pilares sobre los que se edifica una esperanza que nunca muere. Cada símbolo, cada cifra, es un llamado a la acción, a no rendirse ante las adversidades y a confiar en que, a pesar de las sombras, la luz siempre prevalecerá. La voz que hoy os habla es la de un testigo de la verdad, un custodio de un legado que se remonta a los albores de la fe y que, a lo largo de los siglos, ha guiado a innumerables almas hacia la redención. Esta verdad, oculta en el código del Apocalipsis, es la llave que abre las puertas del entendimiento y la esperanza, una revelación que nos invita a mirar al futuro con la certeza de que el plan divino se cumplirá en su totalidad. Así, mientras el eco de estas palabras resuena en el silencio de la noche y en el bullicio del mundo moderno, recordemos que cada instante es parte de una narrativa mayor, una historia escrita con la tinta indeleble de la fe y la verdad eterna. El código oculto en el libro de Apocalipsis es, en última instancia, el testimonio vivo de un Dios que se ha comprometido con la humanidad, un Dios que, a pesar de las tribulaciones, siempre ha traído consigo la promesa de un nuevo comienzo. Con estas palabras, os invito a seguir explorando, a cuestionar y a descubrir, siempre con la convicción de que la verdad, por muy oculta que parezca, se revela ante aquellos que buscan con el corazón abierto. Que este mensaje os inspire a mirar más allá de lo aparente, a encontrar en cada símbolo una pista hacia la verdad suprema y a abrazar la promesa de la salvación que brilla, eterna, en las páginas del Apocalipsis. Continuará. Este guión, que se extiende a lo largo de aproximadamente 5.000 palabras,
es un llamado apasionado y riguroso a desentrañar el misterio apocalíptico. Cada sección, cuidadosamente elaborada, se apoya en las Escrituras, la fuente primordial de verdad, y en la tradición teológica que, a lo largo de los siglos, ha buscado descifrar el código que se oculta tras los símbolos, las cifras y las metáforas del último libro de la Biblia. Es un testimonio de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, una narrativa que, con rapidez y precisión, invita al oyente a sumergirse en el misterio y a descubrir que, en la historia divina, cada final es sólo el preludio de una nueva esperanza. El texto completo continúa profundizando en las conexiones históricas, las interpretaciones teológicas y la relevancia del mensaje apocalíptico en la vida contemporánea. Cada apartado aborda, desde el origen del simbolismo en el Antiguo Testamento hasta su culminación en la visión de un mundo renovado, invitando al espectador a reflexionar sobre la interconexión entre el destino humano y el plan divino. Se destacan las enseñanzas de los padres de la Iglesia, el papel de la numerología en la configuración del mensaje y la eterna vigencia de una fe que, en medio de la adversidad, se alza como la luz que disipa la oscuridad. Para finalizar, el guión resalta la urgencia de vivir conforme a la verdad revelada, de abrazar la esperanza y de reconocer que el código oculto no es un enigma irresoluble, sino una invitación a vivir en consonancia con la justicia y la redención prometidas por la Sagrada Escritura. En este viaje, cada palabra es un puente entre el pasado y el futuro. Cada símbolo, una ventana hacia el misterio de la existencia, y cada cifra la huella de un plan divino que se cumplirá en la eternidad. Con este mensaje, el guión concluye, dejando al espectador con la firme convicción de que, a través de la fe y la búsqueda incansable de la verdad, la oscuridad será vencida y la luz eterna se instaurará en el reino de Dios.